Shalom, Masejet Shabbat. Estamos en la página Yud Het Amud Aleph, en la cuarta línea, donde empieza la Gemara. Vimos en la Mishnah que según Bet Shammai es prohibido poner aquel polvo que de él se prepara la tinta en agua antes de Shabbat y dejarlo que durante el Shabbat se revuelvan juntos y se prepare la tinta durante el Shabbat, porque hay una prohibición también de Shvitat Kelim, que la persona tiene prohibido que sus instrumentos también hagan melajá, una labor en Shabbat, y eso vimos en la Mishnah. Y ahora pregunta la Gemara, Mantana netinat maim le dio zoi shriatan. Quiere decir, pregunta la Gemara, nosotros tenemos en la labor, en la melajá del lash, que es la prohibición que se revuelva el polvo con el agua, tenemos dos etapas, dos pasos que hay que hacer, que se hacen en la melajá. El primero es cuando se revuelve, cuando se pone el agua sobre el polvo o cualquier otra cosa, o el polvo al agua. Ese es paso número 1. Después, paso número 2 es que uno lo revuelve junto y esos son los dos pasos. Ahora, en la Mishnah estamos hablando solamente del primer paso. La persona solo pone el polvo que de él se vuelve la tinta al agua y ya, y no lo revuelve, y de todos modos lo prohibieron Bet Shammai, quiere decir que ya con esa etapa es suficiente para que sea considerado que se cumplió la melajá del ash, la labor prohibida del ash. Y entonces pregunta la Gemara, ¿quién es aquel que opina que solo con la primera etapa, con el primer paso, ya se cumple la melajá? Y contesta la Gemara, Amar Rav Yosef Rebi, eso es según la opinión de Rebi, de Tanya. Echad noten et hakemach, ve'echad noten et hamaim, ha'acharon chayav divrei Rebi. Una persona pone harina y el otro pone agua, dice Rebi, ya el último que puso el agua cometió la labor del ash, la melajá, y tiene que traer korban hatat. Esa es la opinión de Rebi. Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda omer, eino chayav ad she yegabel. Mientras que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dice, aunque se puso la harina y el otro puso el agua, todavía no se ha cometido la melajá del ash, y la prohibición, la melajá, se cumple solo después de que revuelvan la harina con el agua juntos y entonces se forme la masa. Pero antes de eso, solo con la primera etapa, no se cumple la melajá. Así explicó Rav Yosef. Amarle a Abaye, le pregunta a Abaye, Vedilma adkan lo que amar Rav Yossi el bekemach de bar gibulu. Aval dio de lav bar gibulu, eima lichayev. Le pregunta a Abaye, tal vez en harina y agua, es que Rabbi Yosef dice que no se comete la melajá hasta que no se haga también la segunda etapa, el segundo paso de revolverlos juntos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande cuando se echa agua a harina y cuando se revuelven juntos, cuando se forma la masa. Hay esas dos etapas, dos pasos que se toman, hacen una diferencia muy grande entre el primer paso al segundo paso. Y eso es porque la harina es bar gibul, quiere decir se puede revolver con el agua y formar algo nuevo. Pero en el caso del polvo que de él se vuelve se forma la tinta, en ese caso no se forma algo muy diferente, no hay una diferencia muy grande entre el primer paso de echar el polvo al agua, el agua al polvo, y en el paso segundo que se revuelven juntos, solo hace que se revuelvan mejor, pero no forma una diferencia notoria, diferente por completo. Por lo tanto, tal vez en el caso de Dio, que es lav bar gibul, que no se puede revolver, que sí, no hay una gran diferencia en la etapa de revolverlos, en eso dice también Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda que desde la primera etapa ya se comete la labor, la melajá del ash. Le contesta Rabbi Yosef, lo salka da'atach, no puedes pensar así. De Tanya, que se ha escrito en la Braita, Echad noten et ha'efer, ve'echad noten et ha'mayim, ha'acharon chayav divrei Rebi, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda omer, ad sheyegabel. Está escrito en la Braita que también con respecto a efer, a ceniza, que también no hay diferencia grande entre la etapa que se le echa agua encima y la etapa segunda que se revuelven juntos, solo se revuelve un poquito mejor, pero no se forma algo nuevo. También en ese caso, está escrito en la Braita que hay machloket entre Rebi y Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, si el que hizo solo la primera etapa, si cometió ya la prohibición de la melajá del ash o no.
Le pregunta a Abaye, Vedilma mai efer afar de bar gibulu. Dice Abaye, tal vez la braita que escribió efer no se refirió a ceniza, sino a afar, a tierra, que ahí sí hay diferencia, es bar gibul, sí hay diferencia cuando se hace la segunda etapa. Le dice Rav Yosef, Va'atanya efer, Va'atanya afar. Le dice Rav Yosef, tenemos dos braitos. En una braita está escrito efer y en la otra braita está escrito afar. Entonces, tenemos que decir que es dafka. A propósito, la braita segunda escribió ceniza y no tierra. Le dice Abaye, mi de gabe adad de Itania, ¿acaso esas braitas están escritos una al lado de la otra? ¿Que si acaso están escritos juntas? Puede ser, nosotros sabemos que los que escribieron las braitot son Rabbi Jia y Rabbi Oshaya. Puede ser que una braita la escribió Rabbi Jia y la otra braita la escribió Rabbi Oshaya. Y cuando uno de ellos escribió efer, no se refirió de verdad a ceniza, a efer, sino se refirió a afar, que a veces escriben efer, pero se refieren a afar. Entonces no tenemos una prueba que Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda en algo que es lav bar gibul, que cuando se revuelve no hace una gran diferencia, también dice que no se comete la labor hasta que no se haga la segunda etapa. Y sigue la Gemara, trae otra braita, Tanu Rabanan, potkin maim lagina erev Shabbat im chashecha umitmalet veolechet kol ayom kulo. Dice la braita, se puede hacer un canal desde una fuente de agua hasta el jardín de la persona antes de Shabbat, y durante el Shabbat el agua va al jardín y se llena de agua y no hay ninguna prohibición y aparentemente no hay nadie quien opine diferente. Esto según Kule Alma que se puede hacer. Otra cosa dice la braita, umenichin mugumar tachat akelim mitgamrin veolchin kol ayom kulo. Segunda cosa que dice la braita, también se puede poner hierbas sobre carbón encendido en Erev Shabbat y durante el Shabbat sube el humo y se pone ropa antes de Shabbat encima de ese humo y durante el Shabbat la ropa absorbe los olores positivos de estas hierbas y entonces queda con olor bueno y aparentemente este carbón está puesto en un instrumento y de todos modos se puede hacer eso antes de Shabbat. Entonces saldría aparentemente que la braita es según Bet Hillel, porque según Bet Shammai, como sabemos, es prohibido hacer melajot con instrumentos, aun si una persona lo que él hizo fue antes de Shabbat. Si el instrumento hace una melajá, que en este caso está el carbón en él y eso quema las hierbas, de todo modo entonces es prohibido. Entonces aparentemente la braita es Bet Hillel. Sigue la braita, dice umenichin gofrit tachat akelim umitgafrin veolchin kol Shabbat kula. Otra cosa dice la braita, se pone azufre también sobre carbón encendido que está puesto en un instrumento aparentemente y sube el humo y uno pone instrumentos de plata que se grabó sobre ellos formas bonitas y el azufre cuando el humo del sube hace que se oscurecen esas formas y entonces se notan más y lo hacen por belleza. Y también uno puede preparar todo este plan antes de Shabbat y durante el Shabbat el humo sube y pinta el instrumento y también como dijimos antes aparentemente es solo según Bet Hillel. Otra cosa dice la braita umenichin kilor al gabea ain, se puede poner un vendaje sobre el ojo antes de Shabbat, ve isplanit, un parche al gabei makkah también antes de Shabbat, umitrapet veolechet kol hayom kulo, y se va y hace una cura durante el Shabbat. Y aquí es aparentemente según todo el mundo, porque la prohibición de hacer un medicamento durante el Shabbat es solamente de Rabbanán, es una gzerá para que la gente no venga a preparar los medicamentos en Shabbat. Entonces prohibieron hacer cualquier cosa de refuá si no hay una gran necesidad. Y entonces, pero entonces antes de Shabbat permitir lo que se ponga el parche o el vendaje antes de Shabbat es permitido y como en Shabbat mismo sería solo de Rabbanán, es según todo el mundo. Y sigue la braita, dice, Aval en notnin chitin letoch arechaim shel maim ela bechdei sheitachanu mi beod yom. Pero dice la braita, es prohibido poner el trigo en las piedras moledoras antes de Shabbat, aunque son movidas con agua, si no, se es permitido solamente si ya van a terminar de molerse el trigo antes de Shabbat. Pero
si no va a alcanzar a molerse antes de Shabbat, es prohibido ponerlos aunque yo los pongo el viernes. Y aparentemente eso es según Bet Shammai y no según Bet Hillel, que ellos son los que prohíben que el instrumento haga una melajá durante el Shabbat. Entonces pregunta el Gemara, Mai Taime, ¿cuál es la prohibición de poner el trigo en las piedras moledoras? Amar Rabbe mipnei shemashma'at kol. Dice Rabbe, es otra razón, es porque hace ruido durante el Shabbat y la persona que escucha que hay por ahí piedras que están moliendo en Shabbat va a pensar que una persona está haciendo una labor en Shabbat y eso es zilut al Shabbat, no respeta el Shabbat de esa forma, por lo tanto es prohibido. Amar le Rav Yosef, le dice Rav Yosef a Rabbe, velei mamar mishum shvitat kelim. ¿Por qué no explicas que la prohibición es porque el instrumento tiene prohibido hacer melajá? De Tanya que se ha escrito en la Braita, ubechol asher amarti alechem tishameru, lerabot shvitat kelim. Se ha escrito en la Braita que del pasuk ubechol asher amarti alechem tishameru aprendemos que es prohibido de la Torah que el instrumento de uno haga melajá en Shabbat. El amar Rav Yosef mishum shvitat kelim. Dice Rav Yosef, la prohibición del trigo en las piedras es porque el instrumento tiene prohibido hacer melajá en Shabbat. El instrumento de uno es prohibido que haga melajá en Shabbat. Ahora, como explicamos al principio de la Braita, aparentemente esta Braita es según Bet Hillel, porque vimos que sí hay cosas que se pueden hacer con instrumentos. Entonces, esta cosa última es prohibida, pero hay que entender cuál es la diferencia entre ellos y aparentemente es Bet Hillel. Entonces, por eso pregunta la Gemara, Ve'ashta de amarta le Bet Hillel itla ushvitat kelim de oraita. Ahora que explicaste que también Bet Hillel opinan que es prohibido que el instrumento de uno haga una labor de oraita en Shabbat, gofrit ugumar maitaime shawu. Entonces, ¿por qué al principio de la Braita permitieron que se ponga el gofrit y el mugumar sobre el carbón encendido? Contesta la Gemara, mishum de lo ka'avid ma'aseh. Porque en los primeros casos el instrumento no hace ninguna acción. El instrumento está puesto, en él está puesto el carbón y el carbón es el que hace la labor de quemar las hierbas que se ponen encima o el azufre que se pone encima de él. El instrumento mismo no hizo ninguna labor. Por eso es que en ese caso permiten Bet Hillel. Pregunta la Gemara, unin shel pishtan maitai meshavu. En la Mishnah vimos que lino también se puede poner en un horno según Bet Hillel antes de Shabbat y se calienta y se vuelve más blanco durante Shabbat. ¿Por qué en ese caso permitieron? Si el horno sí ayuda a conservar el calor. Dice la Gemara, mishum de lo avid ma'aseh uminach naija. Dice la Gemara, el horno no hace una acción y también lo que él conserva el calor no es con una acción, sino él está puesto y de hecho conserva el calor, pero no hacen una acción y en eso es diferente a las piedras moledoras que ellas son las que molean el trigo. Pregunta la Gemara, Metzudat chaya ve'of ve'dagim de ka'avid ma'aseh mai taime shavu. Vimos que las trampas que agarran los animales en Shabbat también se pueden poner según el viernes, aunque agarran el animal en Shabbat y ahí sí están haciendo una acción de agarrar el animal, de atraparlo. Dice la Gemara, atamnami belochei vekukrei de lo ka'avid maaseh. Dice la Gemara también, aquellos instrumentos para atrapar a animales que dice la Mishnah que son permitidos según Bet Hillel, están hablando de aquellas trampas que no hacen una acción. Lochei es la caña de pescar, que la caña misma no hace una labor, sino el pescado mismo se enreda en ella. Y kukrei es una canasta que por un lado es ancha y por otro lado es angosta, y el pescado se mete en ella y quiere salir por el hueco y mete la cabeza y el cuerpo él ya no logra pasar por el lado angosto y cuando quiere devolverse hay como espinas que lo agarran y no puede devolverse y de esa forma lo atrapan. De todos modos, el instrumento mismo no hace una acción, sino el pescado se enreda en él, se agarra en él y no puede salir. Entonces estamos hablando siempre de cosas que no hacen una labor y eso es lo que permiten Bet Hillel. Pregunta la Gemara, Ve'ashta de Amar Rav Oshaya, Amar Ravasi,
Mantana Shvitat Kelim de Oraita, Bet Shammai velo Bet Hillel. Dice ahora, después de que nos enseñó Rabasi, que no es como Rav Yosef dijo, sino, según Bet Shammai, es que hay una prohibición que instrumentos hagan hagan melajá en Shabbat, pero según Bet Hillel, no hay prohibición. Y dice la Gemara, le Bet Shammai, ben ka'avid maaseh, ben de lo ka'avid maaseh asur, le Bet Hillel, af al gav de ka'avid maaseh shari. Rav Asi dijo que solo según Bet Shammai una prohibición y según Bet Shammai resulta que no hay diferencia si hacen una labor o el instrumento solo está puesto y a través de él se hace una labor, de todos modos es prohibido. Y al contrario, según Bet Hillel, siempre es permitido, aun si el instrumento hace la melajá como una trampa que agarra al animal o las piedras moledoras, de todos modos va a ser permitido. Entonces, tenemos que decir que ahora, según Rav Yosef, que explicó que la prohibición de las piedras moledoras es porque hacen una labor en Shabbat, tenemos que explicar que la braita es Bet Shammai. Entonces, pregunta la Gemara, Ve'ashta de amarta de Bet Shammai, afagav de lo avid maaseh asur, según Bet Shammai, que aun si no hace una acción es prohibido, yachimugmar vegofrit, mai taime sharu Bet Shammai. ¿Por qué se pueden poner las hierbas o el azufre sobre el carbón encendido antes de Shabbat? Contesta la Gemara, atam manaja aga. Dice la Gemara, en el caso de la braita que lo permitió, estamos hablando que el carbón no está puesto en un instrumento, sino está puesto sobre la tierra. Por lo tanto, no hay ningún instrumento que haga aquí una labor y eso es lo que permite el Bet Shammai. Pregunta la Gemara, 4 cosas que se ven más adelante en las Mishnayot que por lo obvio Bet Shammai no dicen que es prohibido. Uno de ellos es gigit, que se remoja el trigo en agua para hacer de eso shechar. Vener, se puede prender una vela, aunque hay un instrumento que agarra el aceite y la llama. Vekdera, se puede también poner ollas con comida que todavía no se han terminado de cocinar sobre el akirá, sobre el horno de esa época que se ponían las ollas por encima. Y también es permitido, aunque el horno participa en cocinar la comida. Ve shefud también, que se ponía la carne a asar adentro del horno antes de Shabbat y se termina de preparar durante el Shabbat. Y en todos esos casos permiten también Bet Shammai. Entonces pregunta la Gemara, mai taime sharu Bet Shammai. ¿Cuál es la razón que en todos esos casos Bet Shammai lo permiten si en la opinión de ellas es que ningún instrumento uno puede hacer ninguna labor durante Shabbat? Contesta la Gemara, de mafkarlo afkurei. Todo lugar donde encontramos un instrumento que se puede dejar antes de Shabbat y hace una labor durante Shabbat, según Bet Shammai, estamos hablando que la persona lo abandona antes de Shabbat, que si le hace efker y el instrumento ya no es de él durante el Shabbat y por eso es que es permitido. Pero de verdad, según Bet Shammai, cualquier instrumento de la persona que no lo abandona, no le hace efker antes de Shabbat, tiene prohibido hacer cualquier melajá, aun si él no hace una acción, sino se hace a través de él. Y con eso terminamos Yitchet Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.